Ejemplo número 7. Exprese la fuerza F mostrada en la figura como un vector cartesiano. ¿Qué quiere decir como un vector cartesiano? Me están pidiendo que encuentre las componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Aquí está la respuesta. ¿Listo? Vamos a resolver el ejercicio. Volvemos a nuestra pantalla, ¿no?, de trabajo. Listo. Aquí yo ya lo tengo. Vamos a hacer uso de nuestras proposiciones. Primero detectemos los ángulos, ¿no? A ver, en nuestros datos. Datos. Alfa no es conocido, no se nota ahí alfa. Beta es el ángulo de Y con el vector fuerza, así que beta sí está, 60 grados. Y gamma es de Z con F, así que también lo tengo, 45 grados. ¿Listo? Podemos ir intuyendo algunas componentes, ¿no? A ver, resolviendo. Fx dijimos que es igual a f por el coseno de alfa. No lo puedo hallar todavía, no tengo alfa. Vamos con el siguiente. Fy es igual a f por el coseno de beta. Beta es 60. Ese sí lo podemos resolver. Y fz es igual a f por el coseno de gamma. Esos dos últimos sí los podemos trabajar. Entonces vamos a hallar. Fy es igual a F, que es 200 newtons, es el módulo. Sí, ese F, la hipotenusa es el módulo, 200 newtons, por el coseno de 60 grados. Coseno de 60 es un medio, así que esto me va a dar 100 newtons. Fz es igual F, o sea, 200 newtons, por el coseno de gamma, que es 45 grados. A ver, 45 grados, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Vamos a ponerlo, 200 newtons por raíz de 2 sobre, o háganlo con la calculadora, 200 entre 2 es 100, raíz de 2 es 1,4142 por 100 sería 141,42 newtons, ¿no? O también lo pueden dejar en raíz, ¿no? Sería, esto era 100 raíz de 2, ¿no? ¿No? Lo mismo. Bien, nos falta, de las componentes me falta fx. ¿Quién me dice cómo puedo encontrar fx? ¿Qué podemos hacer de lo que hemos visto antes? Aquí está nuestra idea. Necesito fx. Obvio que alfa no lo tengo. ¿Qué podemos hacer? Observen aquí. Tengo fy, sí, ya lo hallé. Tengo fz, ya lo hallé. Y tengo fr, que es la resultante, ¿no? O el módulo del vector. Así que fx puede ser hallada. ¿Listo? Esa es una opción. Entonces digo, f es igual, o f al cuadrado, vamos a despejar, ¿no? Es igual a fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado. Mi objetivo, determinar fx. Así que despejamos f al cuadrado menos fy al cuadrado menos fz al cuadrado es igual a fx al cuadrado. Reemplazando, f es 200. 200 al cuadrado menos fy, que es 100 al cuadrado, menos fz. Voy a usar la expresión con raíz para evitar los decimales. Esto sería 100 raíz de 2 al cuadrado. Esto es igual a fx. ¿Cómo es al cuadrado? Aquí sacaremos raíz. 200 al cuadrado es 4, 1, 2, 3, 4. Esto sería 100, 1, 2, 3, 4, 10.000. Acá sería 10.000 por 2, 20.000, ¿no? 1, 2, 3, 4. Correcto. ¿Cuánto sale esto? Fx. Fx.
Bueno, 40.000 menos 10.000 menos 20.000 queda 10.000. Eso sería, raíz cuadrada de 10.000 es 100, ¿no? 100 newtons es Fx. Entonces, mi respuesta es que la forma cartesiana del vector f, observen que f solo me habían dado su módulo y parte de su dirección nada más, va a ser fx 100 newtons y fy es 100 más 100 j y fz 100 raíz de 2. Ahora sí puedo poner sus decimales, más 141,42 k. Esta es mi respuesta. Si revisamos, este es un ejercicio del texto de Hibbeler, que ese es el primero, 2.29. Voy a presentar lo que hace el autor para comparar. Aquí está nuestra respuesta, 100i más 100j más 141,42k. Esa es nuestra respuesta. Veamos qué es el autor. Ojo, el autor ha hecho uso de una propiedad, observen esta de acá, es interesantísima. Esta se llama, esto es como una identidad en el espacio. Recuerden que en el plano, cuando decimos coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, eso es igual a 1, ¿no es cierto? En el espacio, por una relación similar, o sea, es como usar dos veces Pitágoras, vamos a encontrar esta identidad trigonométrica. No aparecía antes, pero esta es una identidad trigonométrica en el espacio, ojo, sería bueno notarlo. Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma, esto es igual a 1. Repito, es una identidad trigonométrica de un vector en el espacio, con sus direcciones. De ahí he usado el autor. Entonces, claro, como tengo beta, gamma, el igual a 1, encuentro alfa despejando, ¿sí? Sale 0,5 alfa. Coseno de alfa 0,5 se implica que para que salga 0,5, coseno a la menos 1 de 0,5 es 60 grados. Si fuese con negativo, menos 120, pero no es el caso. Es 60 grados en este caso. Entonces, ya que tiene ya que tiene el ángulo de 60, ¿no es cierto? Utiliza la primera representación. Aquí, f por coseno de alfa sería 200 por coseno de 60. Coseno de 60 es un medio, 200 por un medio, 100. Igual que en los otros casos, que en nuestro caso. Es decir, el autor Hibbeler se ha basado en esta identidad, que también es válida. Nosotros no la conocíamos, pero igual hemos encontrado la respuesta. Utiliza y más abajo vemos que va reemplazando con los cosenos, observen coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, ¿no? Lo está haciendo todo un solo paso, y encuentra la respuesta al final, 100i más 100j más 141,4k en newtons. ¿Listo? Con eso está resuelto el ejercicio en cuestión.